Hi guys, how are you? I hope you have been well and I hope you had a great weekend with your family. Bueno, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que hayan pasado un fin de semana grandioso con su familia. Para esta semana vamos a ver o vamos a continuar el tema del presente simple, pero la forma interrogativa, la forma en la que podemos nosotros hacer las preguntas. Recordemos que en las clases pasadas que vimos la rutina diaria, vimos las reglas para las terceras personas, para she, para he, para it, ¿listo? Y también recordemos que vimos oraciones afirmativas y negativas, pero para esta ocasión vamos a ver las preguntas. Y bueno, pues recordando, vamos a hacer como un recorderis de la rutina diaria, de una de las actividades que solemos hacer en nuestra propia rutina. So, as you can see on the screen, we have Mr. Bean in a restaurant, right? So, he is saying the following: I'm starving, so I call it a horse. Me estoy muriendo de hambre, así que podría comerme un caballo. Es una expresión que se utiliza. Yo sé que en algún momento la han escuchado, niños. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cómo se diría Mr. Bean almuerza en el restaurante? How do you say Mr. Bean almuerza en el restaurante? Entonces vamos a recordar cómo es que se dice almorzar en inglés. ¿Sí lo recuerdan, niños? Allá desde sus casas. Mr. Bean almuerza en el restaurante. ¿Cómo se diría esa oración? Muy bien. Tenemos que, entendemos que almorzar en inglés es have a lunch o take a lunch. Listo, ahí ya les di una pista. Entonces, ¿cómo crearían la oración de Mr. Bean almuerza en el restaurante? Muy bien. Mr. Bean has a lunch in the restaurant. ¿Listo? Muy bien, niños. Entonces eso era un recorderis de cómo podríamos nosotros utilizar algunas de las acciones en la rutina diaria. ¿Listo? Y también la rutina diaria. Pero el día de hoy vamos a aprender cómo hacer preguntas en inglés en presente simple. ¿Qué sucede, niños? Hay dos tipos de preguntas que tenemos y que podemos hacer. El primer tipo de preguntas son las preguntas de sí o no, de respuesta sí o no. Es donde te preguntan a ti: ¿Do you get up early? ¿Te despertaste temprano? Puedes responder: Yes, I do. Sí, lo hice. No, I don't. No lo hice. No lo hago, perdón, porque estamos hablando de presente. Entonces, si tienes ese tipo de preguntas que es de sí o no, tienes que tener en cuenta que vas a utilizar dos auxiliares. Tenemos dos auxiliares y como pueden ver ustedes tenemos el does y el do. El does, de la misma manera que funcionaba cuando hacíamos oraciones negativas, se va a utilizar para he, para she y para it. ¿Listo, niños? Pero profe, ¿qué pasa con las reglas de las terceras personas en la pregunta? Porque si estamos hablando de he, de she e it, ¿no se le agrega la s? Bueno, niños, como pueden notar ahí ustedes, el does va a llevar la regla del verbo en presente de la tercera persona, como lo notamos acá. Does he work today? Yes, he does. No, he doesn't. Esa es una pregunta de tipo sí y no. Y recordemos el auxiliar para he, para she y para it, que es does. ¿Listo? Y para el resto de pronombres personales vamos a utilizar el auxiliar do. ¿Listo? Esos van a ser nuestros auxiliares para el presente simple en el momento de preguntar o hacer el tipo de preguntas de sí o no. ¿Listo? Tenemos con el do, por ejemplo, do we work today? ¿Trabajamos hoy? Bueno, ahí está mal respondido porque es como si la pregunta nos la dijeran a nosotros. ¿Nosotros trabajamos hoy? Sí.
We do, nosotros lo hacemos. No, we don't. Ah, no, perdónenme, chicos. Sí está acá bien. ¿Listo? No me he dado muy bien de cuenta de la imagen y del ejemplo. ¿Listo? Entonces, let's remember that the moment if you want to ask in present simple tense, it's necessary to use the auxiliar does and do. Well, and with the properly personal pronoun. ¿Listo? Con el pronombre personal correcto y el auxiliar que corresponde a cada uno. Entonces, tenemos el tipo de pregunta sí o no. ¿Listo? Cuando te preguntan algo y tú te respondes sí o no. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio práctico. As you can see, Chavo del Ocho is eating something, right? A sandwich. So, does Chavo del Ocho eat a sandwich? ¿El Chavo del Ocho come un sándwich? ¿Qué responderías de acuerdo a la imagen? ¿Sí o no? ¿Cómo sería esa respuesta? ¿Does Chavo del Ocho eat a sandwich? ¿O does Chavo eat a sandwich? Y bueno, ahí él está diciendo que está eat delicious. Bueno, ¿cómo sería esa respuesta, niños? Yes or not? Yes. Recordemos entonces que vamos a utilizar para responder sí. Entonces, yes. ¿Cuál es el pronombre en este caso? He, she, it, I. ¿Cuál de esos puede ser el pronombre correcto? Muy bien, he, ¿cierto? Entonces tenemos que yes, he. Y por lo general en inglés vamos a responder con respuestas cortas, ¿sí? No vamos a utilizar yes, he eats a sandwich, no. Vamos a responder yes, he does. Listo, sencillo, sí, él lo hace. ¿Listo? Como lo podemos ver acá. Bueno, ese es el tipo de preguntas de respuesta sí o no. Pero hay otro tipo de preguntas que tienen que ver con preguntas informativas. ¿Listo, niños? Entonces, el tipo de preguntas informativas son aquellas en las cuales te preguntan a ti por algo específico y tú respondes esa información. For example, what time do you get up? What time do you get up? ¿A qué horas te despiertas? Ok, puede ser at 6 o'clock a.m., a las 6 de la mañana. A ese tipo de preguntas en inglés las vamos a llamar las WH questions, las preguntas WH. ¿Listo? Y acá, como puedes darte cuenta, tenemos las maneras en las que podemos utilizar el auxiliar con su respectivo orden. Bueno, estamos haciendo énfasis en las preguntas, pero acá tenemos de forma afirmativa, de forma negativa, con los respectivos ejemplos, para que hagas un recorderis de cómo haces oraciones negativas y afirmativas, y también utilizando el auxiliar para ese caso. ¿Listo? Vamos entonces con nuestras WH questions. ¿Por qué se llaman WH questions? Como puedes notar, cada pregunta tiene la WH, por eso se llaman así. Tenemos repeat after me, who es para preguntar quién y se refiere a una persona. Is a person. What significa qué o cuál. Is a thing or an action, es una cosa o una acción. When, repeat when la vas a utilizar cuando nos referimos al tiempo. En ese caso significa cuándo. ¿Listo? In the morning, in the afternoon, I remember the times, the specific times. ¿Recuerdan los tiempos, la hora, cómo se dice con el at? Muy bien, tenemos where, que es para preguntar lugares. Where, repeat where. Where es dónde. ¿Listo? Why es para preguntar la razón de algo. ¿Por qué? Why, repeat why. ¿Cómo podemos responder? Why do you answer the questions? ¿Por qué responde las preguntas? Because the teacher is asking to me. Porque el profesor me está preguntando. Entonces vas a recordar que para why vas a responder con because. Y tenemos how, que significa el cómo. ¿Sí? Es para especificar la manera o la forma de hacer las cosas. ¿Listo?
Y acá tengo una pregunta para ti. Where do they fight? Where do they fight? ¿Dónde ellos pelean? ¿Listo? Don Ramón, Mr. Ramón versus Girafales. Bueno, profesor Girafales. Entonces, where do they fight? ¿Dónde están peleando? ¿Dónde crees tú? Muy bien, para responder, ¿qué te están preguntando? Where. ¿Where qué es? Para preguntar lugares, ¿listo? Entonces te están preguntando el lugar específico. Where do they fight? ¿Dónde pelean ellos? Entonces, in the neighborhood. In the neighborhood. En la vecindad o en el barrio, ¿listo? Tenemos esta otra pregunta. What does Mr. Ramón drink in the swimming pool? ¿Por qué el señor Don Ramón está bebiendo, en la piscina? What do you think? El what, recuerda que es what. Es para preguntar qué o cuál, ¿listo? Por una acción específica o por un objeto. ¿Qué bebe Don Ramón? Lo está tomando en la piscina, o qué toma en la piscina, perdón, porque estamos hablando de presente simple. What does Mr. Ramón drink in the swimming pool? ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería él? ¿Recuerdas? He. ¿Listo? How do you say beber? ¿Recuerdas? Aquí está la pregunta drinks, la S de la persona, la regla de la tercera persona. A coconut juice, un jugo de coco. Y si yo te preguntara, why does Mr. Ramón drink a coconut juice in the swimming pool? ¿Por qué está bebiendo o por qué bebe un jugo de coco en la piscina? Entonces recordemos que why es para por qué. Ahí puedes responder because he is thirsty, porque él tiene sed. ¿Listo? Acá hay otra pregunta. Why Mrs. Clotilde hugged to Mr. Ramón? ¿Por qué crees que la señora Clotilde está abrazando a Don Ramón? Why Mrs. Clotilde hugged to Mr. Ramón? ¿Listo? ¿Recuerda cuál era la pregunta? ¿Cuál era la respuesta para why? Because, ¿cierto? Entonces, because she, ¿listo? Estar enamorado es is in love. She's in love with Mr. Ramón. ¿Listo? Bueno, niños, entonces vas a practicar en tu casa haciendo preguntas, ya bien sea preguntas de respuesta de sí o no. ¿Listo? Allí en tu casa con la rutina, pero también con las preguntas WH. ¿Listo? Y quiero regalarles este verso bíblico, es muy acertado para lo que estamos hablando, que tiene que ver con preguntas, con respuestas. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué podemos ver en la imagen? Que hay un vacío en medio de dos montañas, ¿cierto? Pero hay un puente, ¿cierto? Jesucristo es ese puente para que tú y yo podamos llegar al corazón de Dios, al corazón del Padre. ¿Qué hay si no hubiera ese puente ahí? Habría vacío, ¿cierto? Y como estamos hablando de preguntas, Jesús es la respuesta para tu vida. Él es ese camino en el cual tú puedes cruzar para poder conocer a Dios. Y recuerda esto, que Él te ama, que Él es incondicional y que Él es la verdad. Y que esa verdad cuando llega a tu vida te puede hacer libre de las mentiras. ¿Y de cuáles mentiras? De las voces exteriores, de esas voces que son mentiras. ¿Listo, niños? Bueno, niños, hasta la próxima. Goodbye, see you. Y nos vemos para la próxima clase, niños. Repasen mucho.